Muy buenos días. Eh, Quiero agradecer al profesor doctor Luis Quevedo y a su equipo que lo acompaña por esta invitación a compartir con ustedes aspectos relacionados con los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial. Eh, yo soy Guillermo Flores, soy profesor asociado a la Universidad de Chile, especialista en trastornos temporomandibulares y les quiero mostrar en esta clase, en esta charla, aspectos muy actuales de los trastornos temporomandibulares que digamos, en una medida lo que nosotros hace años atrás veníamos pensando y reconociendo y entendiendo como trastornos temporomandibulares y dolor facial, y que la investigación en la actualidad ha mostrado algunas evidencias muy interesantes. Eh, Algunas cosas han cambiado, otras no tanto, pero es importante actualizar este tema. Los trastornos temporomandibulares, la especialidad tiene cuatro pilares, que es la oclusión, los trastornos temporomandibulares, los trastornos de movimiento y medicina de sueño ontológica y el dolor orofacial. Hay que considerar que los trastornos temporomandibulares son los trastornos dolorosos más frecuentes a nivel orofacial, generando, entre otras cosas, dolor, restricción de movimiento, ruidos. Pero son más que eso, son más que ruido, restricción de movimiento, y están relacionados al dolor, y al dolor agudo y al dolor crónico a nivel maxilofacial. Hay que pensar que los trastornos temporomandibulares en prevalencia están ubicados en el tercer lugar después del dolor, el dolor de la cefalea, después de la cefalea, y del dolor de espalda. ¿Mm? El dolor de espalda. Y eso lo vamos a ver en algún momento, las comorbilidades que existen eh, con los trastornos temporomandibulares de otras estructuras que aparentemente, genéticamente hay relación en estas patologías. La Association ha definido los trastornos temporomandibulares como estas alteraciones funcionales del sistema estomatognático que afecta a la musculatura masticatoria, las articulaciones temporomandibulares y estructuras asociadas, generando alteraciones en la masticación, deglución y fonación, aun cuando probablemente muchas de estas funciones no están alteradas en pacientes con trastornos temporomandibulares de algún tipo. Pero así está definida, aun cuando yo debo reconocer. Hay una definición que nos dio nuestro maestro acá en Chile, que era el doctor Eduardo Rodríguez. La definió como la respuesta patológica de los tejidos que conforman el sistema estomatognático frente a injurias que exceden la capacidad de adaptación funcional y anatómica del paciente, generando daño tisular y alteración biomecánica. Probablemente son respuestas patológicas a los tejidos, no necesariamente frente a injurias también. En la actualidad se piensa, ¿verdad?, que incluso la función del paciente por alteraciones genéticas no son soportadas o no son bien respondidas biológicamente por el sistema. Los requerimientos mecánicos a los cuales está sometido el sistema deben ser respondidos y soportados biológicamente, y a veces esa capacidad de respuesta biológica por razones genéticas no está en buena condición y puede producir algunos trastornos. Y por otro lado, también se ha visto que por varias razones hay alteraciones dolorosas a nivel del sistema por fallas metabólicas también, y que están obviamente tienen un trasfondo genético. En la actualidad los trastornos temporomandibulares ya no están necesariamente asociados a la odontología o como un fenómeno odontológico, sino que se consideran una condición médica compleja, como dice esta imagen. El concepto o los fenómenos genéticos no se pueden separar de los trastornos temporomandibulares.
el paciente susceptible, el que sufre trastornos temporomandibulares, tiene factores genéticos que lo predisponen a tener este tipo de patologías. Y es por eso que la oclusión en alguna medida ha sido relegada a lugares no tan principales o fundamentales en el inicio de un trastorno temporomandibular. Porque se ve que hay pacientes que tienen una muy buena oclusión y tienen trastornos temporomandibulares, y otros pacientes que tienen una muy mala oclusión no tienen trastornos temporomandibulares. Eh, por lo tanto, hay un rol muy importante en fenómenos genéticos, de susceptibilidad genética para desarrollar esta enfermedad. No es solamente la susceptibilidad determinada genéticamente, sino que también hay factores de riesgo conductuales y factores de riesgo medioambientales, en donde se mezclan factores genéticos con educación, con respuesta frente al medio ambiente, y de eso se ha encargado de estudiarlo una gran investigación que se hizo en la Universidad de Carolina del Norte, se inició por el año 2006, que se llama el estudio OPERA. OPERA, que significa Orofacial Pain Prospective Evaluation and Risk Assessment, ¿ok? Que es la evaluación prospectiva del dolor orofacial y, y las relaciones de riesgo, ¿eh? Y la evaluación de riesgo. Ese es el ópera. Y a partir de este estudio han salido una cantidad de información muy importante para clarificar o para dar ciertas luces distintas a lo que se consideraba antes. Se considera, como dice este esquema que les muestro, que resume en el fondo el fenómeno de los TTM, que tienen dos características fenotípicas. Una, por una parte, el alto disestrés psicológico, y por otro lado, la amplificación del dolor. Y como está especificado acá en la parte inferior de este esquema, están todos los factores genéticos que participan en desencadenar esta patología, donde está incluido la recaptación de serotonina, por ejemplo, la inactivación de catecolaminas por la catecoloximetiltransferasa, una enzima que inactiva catecolamina y que por razones genéticas está de poca cantidad y calidad para producir la inactivación de catecolamina, y eso produce un aumento de la catecolamina circulante y una condición de estrés y ansiedad importante que puede desencadenar todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Y por otro lado, que hay muchos trastornos temporomandibulares que la sensación de dolor que experimenta un paciente no guarda relación con el nivel de daño. Y eso está dado por fenómenos genéticos en la percepción del dolor. Por una parte, porque hay algunas alteraciones estructurales que se ha estudiado a nivel neuronal, en donde, por ejemplo, un canal iónico, el que es el canal 1.7 voltaje dependiente, tiene una transferencia iónica un poco mayor por una variación del lumen de este canal iónico, y el paciente percibe o experimenta más dolor que no es correspondiente con el estímulo. Y precisamente uno de los medicamentos más importantes de los últimos años en el manejo del dolor, que ustedes lo deben conocer, que es la pregabalina, a nivel de este canal iónico, el canal de sodio 1.7 voltaje dependiente. Ese es el gran mérito de este medicamento, porque controla una causa de dolor cuya base es genética. Así también se ha determinado que los trastornos temporomandibulares están asociados a otras patologías, tienen otras comorbilidades. Son varias de ellas, pero no olvidarme de ninguna. Los trastornos temporomandibulares están asociados a alteraciones de sueño, están asociados a cefaleas tensionales, a migrañas neurovasculares, a dolor lumbar bajo, a
intestino irritable, a cistitis intersticial, a fatiga crónica, a fibromialgia. ¿Ok? Muchos pacientes, no significa que lo van a tener todos, pero muchos pacientes que tienen trastornos temporomandibulares acompañan este trastorno con alguno de los que yo les he nombrado. Entonces, cuando vamos viendo esto, como que la oclusión va quedando de lado. Aun cuando yo pienso que la oclusión sigue teniendo un rol importante del punto de vista de la transferencia de carga a las estructuras del sistema estomatognático, sobre todo en aquellos pacientes susceptibles donde las inestabilidades, por ejemplo, son capaces de generar una sobrecarga para ese paciente que le puede generar un trastorno. Aquí no se trata de una especie de estándar de qué es lo que genera o cuánta carga genera daño. Hay pacientes que son susceptibles y que probablemente con muy poca carga o con una carga prácticamente funcional pueden desarrollar porque su sistema biológico no resiste el requerimiento mecánico. La oclusión en los trastornos temporomandibulares no está absolutamente descartado. Que las interferencias oclusales afectan también los trastornos temporomandibulares y que es una condición multifactorial, y ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado, ¿verdad? Lo que yo les contaba recién, el aspecto genético, el aspecto emocional, el aspecto de sueño. Vamos a ver algunos más. Si eran factores de riesgo, el trauma crónico, la sobrecarga, el trauma agudo, también el estrés, la depresión y la ansiedad, los defectos en la síntesis de colágeno. Aquí aparece la hiperlaxitud ligamentaria sistémica, que es una alteración en la formación del colágeno, que esta alteración de crecimiento y desarrollo no es una enfermedad, la hiperlaxitud está asociada a depresión, ansiedad. Los pacientes hiperlaxos tienen tendencia a ser más ansiosos. La edad. El estudio ópera se hizo entre los 18 y 44 años. Se considera más o menos que entre esa edad hay una mayor prevalencia de trastornos temporomandibulares. Eso no significa que en edades menores no exista, ni en edades mayores tampoco. Pero la mayor prevalencia está entre esa edad, que tiene varias razones de tipo hormonales, que sería más largo de explicar en esta clase, pero se da en ese grupo etario. Por otro lado, el género, eso está claro. Hay más trastornos en mujeres que en hombres. Como un elemento predisponente, puede ser la hiperlaxitud ligamentaria, por ejemplo, está 10 veces más común, más frecuente que en el hombre, es 10 veces más en el sexo femenino. Y por otro lado, hay alteraciones que guardan relación con fenómenos genéticos de patologías musculoesqueletales que son más prevalentes en mujeres, por genética. La artritis reumatoidea, la enfermedad de Still, la artritis reumatoidea juvenil, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico. Hay varias patologías que tienen relación con el colágeno que son más comunes en la mujer. La oclusión está en este lugar no porque yo la hubiera ubicado por importancia, sino que simplemente está en ese lugar, no como la primera ni como la más importante. Las alteraciones de sueño son muy importantes, que dentro de las alteraciones de sueño está la hipoapnea y la apnea de sueño, el ronquido, que genera una respuesta del sistema, porque el paciente al respirar por la boca produce resecamiento bucal, disminuye el pH y el paciente bruxa, aprieta para las glándulas salivales y humedecer la boca y lubricar el tracto esofágico. Así como también el reflujo gastroesofágico tiene una característica más o menos parecida desde el punto de vista de que produce acidez bucal. Esa acidez además genera una fragilidad dentaria, genera corrosión a nivel de los dientes y hay más daño dentario. Y el paciente también bruxa para humedecer la boca y regular el pH bucal. Los pacientes con hiperlaxitud ligamentaria sistémica, por ejemplo, tienen mayor tendencia a tener reflujo. Se han descrito las infecciones también, infecciones que afectan a la articulación temporomandibular, las alteraciones esqueletales. Estamos hablando aquí de transferencia de carga a las estructuras del sistema o de la función del sistema.
las alteraciones hormonales. Sabemos que la mujer tiene una condición hormonal, tener mayor predisposición a patologías óseas, ya lo vamos a ver más adelante el motivo, y las enfermedades autoinmunes. Ya las nombramos, algunas de ellas, que son, que pueden producir tener una predisposición al paciente a tener patología articular en un terreno debilitado. Ahora, todo esto va a depender de la tolerancia que el paciente tenga y ahí tiene que ver la genética, ¿verdad? En esta capacidad de respuesta biológica, en que el paciente resista el efecto biomecánico del apretamiento, de la masticación o de las parafunciones, sin generar un daño tisular ni alteraciones biomecánicas. Esa es la característica de la tolerancia fisiológica estructural. Y en estos pacientes genéticamente está alterado. Ahora, los mecanismos de la patología temporomandibular hay varios que se han descrito. No he visto otras teorías desde el punto de vista incluso molecular a nivel articular. Ustedes van a tener una clase más adelante con la doctora Nitzan, me pareció escuchar al doctor Quevedo. Ella ha planteado el fenómeno de hipoxia-reperfusión y se los va, yo creo, a explicar en detalle, que genera radicales libres. A partir de estos radicales libres se produce esta inflamación oxidativa que destruye, despolimeriza el ácido hialurónico y se pierde este elemento fundamental como protector biológico intraarticular, ya que evita el ingreso de enzimas proteolíticas al cartílago y a su vez evita la salida de proteoglicanos del interior del cartílago. Entonces, cuando se rompe esta estructura, se depolimeriza el ácido hialurónico, la estructura articular queda desnuda a expensas de la acción de las enzimas proteolíticas, la presencia de citoquina y proteasa y la limitación de la función celular que están descritas acá. Podría decir que los trastornos temporomandibulares, en un alto porcentaje, no en el 100%, es una falta de respuesta biológica al requerimiento mecánico en individuos susceptibles. Y ese requerimiento mecánico no implica, no hay un estándar de qué cantidad de kilos por centímetro cuadrado son los peligrosos. Probablemente el requerimiento mecánico en un paciente muy susceptible, la función va a ser suficiente porque no va a tener la capacidad de respuesta al requerimiento mecánico. De manera conservadora, los TTM se consideran que están en el orden del 40 a 50% y se da, como yo les decía, entre los 20 y 40 años de edad, con mayor prevalencia, lo cual no implica que pacientes de otra edad no lo puedan tener. Como hemos tocado el tema del apretamiento y todo esto, de estas hablar un poquitito de bruxismo, el estado actual. El bruxismo en la actualidad es una actividad muscular mandibular repetitiva que tiene dos características circadianas, ¿verdad? Que puede ser de sueño o de vigilia. Antiguamente hablábamos de diurno nocturno, no se habla así porque hay pacientes que duermen en el día porque trabajan de noche, por lo tanto ese bruxismo de sueño es en el día. Y hay pacientes que trabajan de noche, están despiertos durante la noche y tienen bruxismo también de vigilia. Ahora, el bruxismo se ha caracterizado, se le está catalogando de alguna medida como un tratamiento, como un resultado de otros motivos que llevan a que el paciente bruxe. Y lo vamos a analizar un poquito. Fundamentalmente el bruxismo está de manera central, no periférica, y por eso se le ha quitado importancia a la oclusión como factor etiológico del bruxismo, como causal de bruxismo. Se clasifica en realidad como un movimiento anormal relacionado con el sueño, el bruxismo de sueño. El bruxismo diurno se está estudiando, no se tiene tan claro las características del bruxismo diurno, y está catalogado en estos movimientos anormales relacionados con el sueño junto con el síndrome de piernas hincadas. El bruxismo tiene una serie de condiciones como un prodromo antes de que se produzca un episodio bruxista. Hay activación cardíaca, se altera el ritmo cardíaco, se aumenta la actividad del tono de la musculatura suprayoidea. Después de toda esta serie de eventos, el paciente efectúa un episodio bruxista. Por lo tanto, no probablemente, sino que el paciente comienza a tener ciertas reacciones orgánicas antes de que los dientes lleguen a tener contacto. Y luego llegan los dientes a tener contacto y ahí es cuando se produce la carga mecánica, que probablemente tampoco está claro. Es decir, yo lo creo y lo pensamos así mucho,
que a partir de ese contacto inestable se generan palancas, ¿verdad?, que van a dar sobrecarga en alguna articulación o en alguna estructura, produciendo daño a nivel dentario, a nivel articular o de la actividad muscular. Considero como causal de bruxismo factores genéticos. Hay genes que se están estudiando en relación a esto, el estrés como gatillante, fenómeno de personalidad, pacientes que se estresan más que otros frente a ciertas situaciones, las alteraciones de sueño, el síndrome de apnea o hipopnea obstructiva de sueño, factores oclusales que están, como les digo, un poco en contradicción para algunos, las drogas y el alcohol, las drogas duras especialmente, generan fenómenos bruxistas, pacientes que han tenido traumatismo encefalocraniano quedan como secuela bruxar, enfermedades neurológicas, por ejemplo el Parkinson, los pacientes con Parkinson tienen tendencia a tener bruxismo, y enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, los pacientes tienen mayor tendencia en los estudios a bruxar. Funciona con una actividad mandibular que es normal en mucha de la población, que es la actividad muscular masticatoria rítmica, que se llama, que es un apretamiento, una especie de actividad como de eglusión que se hace al dormir, y esa actividad que es normal, los pacientes con bruxismo presentan 3 veces más de esta actividad. Bueno, por ahí va todo el estudio entonces de tratar de determinar definitivamente un poco qué es el bruxismo. Este otro fenómeno que yo les hablé anteriormente, que está relacionado con el fenómeno bruxista, el reflujo gastroesofágico, y el motivo y lo importante acá para la profesión odontológica es que los pacientes, como dicen las publicaciones, el paciente va mucho más al dentista que al gastroenterólogo. Nosotros somos capaces de ver en las piezas dentarias de los pacientes corrosiones, y a partir de la anamnesis, de la investigación, podemos determinar, suponer que el paciente tiene reflujo gastroesofágico y nos obliga a derivarlo al gastroenterólogo. Las lesiones a nivel dentario nosotros las podemos tratar. El problema es que el reflujo gastroesofágico es un potencial generador de cáncer de esófago. Y ahí está nuestra importancia como profesionales de detectarlo, prevenir esto, derivando de buena forma al paciente en su momento. El síndrome de apnea y hipopnea de sueño tiene una serie de características que produce fragmentación de sueño, produce este fenómeno de bruxar para lubricar, pero no eso, sino que además es un factor de riesgo para el infarto al miocardio, para la hipertensión arterial, para el accidente vascular encefálico, los accidentes vasculares periféricos. La apnea y hipopnea genera una vía inflamatoria que produce resistencia insulínica, y a partir de eso todos los problemas que esto implica desde el punto de vista de la obesidad también. Por lo tanto, nuestra labor como odontólogos va más allá de solamente determinar si el paciente bruxa o no bruxa, qué tipo de bruxismo tiene, lo que ustedes quieran. Lo importante es saber por qué bruxa, si es un bruxismo que no tiene aparente mayor causa, sino que tiene una base genética, o si no, o si está asociado a estas otras condiciones, como yo les he dicho, que el reflujo gastroesofágico, el síndrome de apnea y hipopnea de sueño, que son comorbilidades que pueden tener consecuencias graves. Dentro de los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial se consideran 2 ejes, que tiene que ver, el eje 1 que tiene que ver con los parámetros clínicos, lo que nosotros evaluamos a pura ruido, sensibilidad, palpamos, pesquisamos, ¿verdad? Y el otro eje es el eje 2, que tiene igual relación con la clasificación psicológica, que permite detectar depresiones, ansiedad, angustias de los pacientes que van a estar asociados a condiciones de estrés. Y eso debe ser detectado. Hay algunos test que se pueden utilizar fáciles, y a veces incluso con las preguntas y la conversación con el paciente uno puede detectarlo, y es importante derivarlo y que el paciente entienda que es importante que él trate esa condición, que puede ser crónica mucho tiempo o una cosa aguda, una situación del momento que puede estar viviendo. Pero es muy importante porque el dolor crónico, sobre todo el dolor crónico, puede generar estados depresivos. El estado depresivos aumenta la posibilidad de tener dolores crónicos. La depresión altera el ciclo de sueño.
El ciclo de sueño altera la percepción del dolor. Entonces hay una cadena de eventos que deben ser considerados al evaluar a un paciente con trastornos temporomandibulares. Los dolores que los pacientes presentan son primarios, es decir, esta sensación de dolor, por ejemplo, a nivel cervical de las piezas dentarias por una fracción. También debemos ser capaces de detectar dolores heterotópicos, es decir, aquel dolor que la sensación del dolor no está donde se origina. Por ejemplo, un dolor central, de origen central, un tumor a nivel central que manifiesta periféricamente dolor en alguna región de la cara o de cuello. El dolor proyectado, por ejemplo, que es un problema a nivel cervical que proyecta, genera un dolor a nivel craneofacial. Y otro muy importante, que es el resfrío, que es el dolor que se genera a nivel mandibular en los pacientes que están cursando un preinfarto, por ejemplo, o un infarto al miocardio. Entonces, determinar esas características, yo se los digo, colegas, porque me ha tocado a nivel de la práctica privada, de derivar pacientes que tenían un tumor cerebral, porque el dolor neuropático tiene características distintas al dolor esqueletal, o pacientes que con un esfuerzo empezaban a tener un dolor mandibular y pensaban que con el esfuerzo apretaban los dientes y por eso les dolía, y no, estaban cursando una patología cardíaca. Por lo tanto, el dolor orofacial tiene cuatro grandes áreas, que es el músculo esqueletal, donde nosotros participamos fundamentalmente en el dolor musculoesqueletal de tipo craneofacial, el neurovascular, que es la migraña, por ejemplo, que es un tipo de dolor neurovascular, que tiene características distintas a la cefalea tensional, el neuropático, otro dolor, por ejemplo, la neuralgia trigeminal, que es totalmente distinto a un dolor disfuncional, y el dolor ciánico, aquel paciente que sufre dolor y la verdad las cosas es que no tiene nada, y que por múltiples razones de tipo psicológica puede percibirlo o sentir o creer que tiene o percibir estos dolores. Bueno, cada uno de ellos serán derivados a quien corresponda. En la evaluación, yo el otro día los escuché que estaban hablando del tema, les agregué este pequeño esquema, donde cómo se hace la evaluación de la movilidad craneocervical, los ángulos más o menos en que el paciente debe tener libre movimiento de su cráneo sobre la columna cervical y cuando hay restricciones, bueno, hay que determinar y ahí viene toda la labor kinésica, por ejemplo, que para tratar estas condiciones craneocervicales que provocan alteraciones de movimiento. Ahí yo creo que el doctor Mariano Rocado les va a hablar un poquito de ese tema. Los trastornos temporomandibulares han tenido algunos cambios desde el punto de vista de la taxonomía, qué sé yo, de que hace un tiempo atrás teníamos los Research Diagnostic Criteria y desde hace ya 7 años, 6 años, comenzaron los DCE, los Diagnostic Criteria Temporomandibulares, que se usan esta taxonomía en la investigación y también se usa en la clínica. Es una clasificación nueva que ha ido siendo modificada, pero la línea va en concordancia con esto que yo les estoy mostrando y que es importante que lo vean. No es un documento tremendamente grande, pero es importante conocerlo. Vamos a hablar entonces ahora de patologías específicas de los trastornos temporomandibulares y nos vamos a abocar a las patologías articulares, fundamentalmente articulares, sus características, las cuales se pueden presentar con o sin dolor, que es uno de los síntomas cardinales en los trastornos. Así se clasifica el dolor, el ruido y la alteración de movimiento. Hay patologías articulares que cursan dolor y no son trastornos temporomandibulares. Hay patologías articulares que presentan ruido y no son trastornos temporomandibulares. Y hay patologías que presentan alteración de movimiento mandibular y no son trastornos temporomandibulares. Por lo tanto, estos signos son para una aproximación diagnóstica. Y luego, con el examen acucioso, vamos a ir haciendo el diagnóstico diferencial, el diagnóstico estructural y vamos a llegar al diagnóstico definitivo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a comenzar con la luxación discal con reducción. Vamos a hablar también de la sin reducción, de la subluxación articular y de la luxación articular. La luxación discal con reducción se caracteriza por
la pérdida de una relación normal cabeza mandibular, disco articular. El disco se desplaza, tiene varias posiciones en las cuales se puede desplazar, puede ser anterior, anteromedial, anterolateral, medial o lateral, es decir, en todos los sentidos del espacio en este sector lateral, anterior y medial de la cabeza mandibular, y se caracteriza en general el disco sufre previamente una deformación. Ustedes pueden ver un disco aquí aplanado que ha perdido la morfología, este sector de mayor grosor en la parte posterior del disco que le da estabilidad cuando el disco se encuentra en una posición normal sobre la cabeza mandibular. Es un proceso biológico, producto de una carga mecánica, de un tejido que no resiste la carga mecánica y biológicamente no tiene una buena adaptación, no responde de buena forma y se va deformando y va permitiendo entonces que este disco salga de la posición en que tiene que estar y se desplaza en este sentido anterior, anteromedial, anterolateral o lateral. En una resonancia magnética, que es donde el examen donde podemos ver la posición discal, el cone beam o alguna tomografía no nos permite ver, la resonancia es la que nos permite ver, el disco se ve como esta estructura de mayor densidad negra, se ve acá, ¿verdad? En boca cerrada, acá está la cabeza mandibular, disco acá, acá en boca abierta, cabeza mandibular, zona retrodiscal y el disco articular con esta forma de un corbatín, ¿verdad? Zona media más delgada, la posterior más gruesa y la parte anterior también. En esta resonancia magnética podemos ver acá un disco adelantado, aquí está el disco adelantado, cabeza mandibular, disco adelantado, cabeza mandibular. En el momento de la apertura, la cabeza mandibular pasa por el borde posterior generando el primer clic, el clic de apertura o de reducción, y luego termina su recorrido con el disco en buena posición, entre comillas. Y luego hace movimiento de cierre, ¿verdad?, en sentido inverso, y se va a producir nuevamente la luxación al terminar el cierre o en alguna trayectoria del cierre, generando un segundo ruido o ruido de luxación. Videos, esta es la que ustedes la vieron en la clase anterior, que es un disco, una articulación sana con un disco de buena morfología. Ustedes pueden ver acá la morfología, más un mayor grosor en la zona posterior, una zona media más delgada y la zona anterior más gruesa, donde el paciente abre y cierra su boca con este disco acompañando el movimiento. Un desplazamiento discal, en este caso, es un desplazamiento anteromedial del disco. El cóndilo, la cabeza mandibular avanza, captura el disco, lo arrastra hacia atrás y en el final del cierre el disco no es capaz de mantener la estabilidad y se vuelve a luxar. Ahí se produce el ruido de luxación. Cuando abre, en el momento que lo captura, se produce el ruido de reducción y cuando cierra, se produce el chasquido, el ruido de luxación. Imagen, acá hay un desplazamiento anterior del disco, ustedes pueden ver el disco como está adelantado, la cabeza mandibular salta en el polo posterior, avanza con el disco móvil y luego al cerrar el disco nuevamente se luxa. Les recalqué el concepto de disco móvil porque hay situaciones donde el disco está adelantado pero se adhiere a la fosa mandibular y ahí se produce una luxación discal con disco retenido, con disco adherido y en el movimiento ese disco no acompaña a la cabeza mandibular, sino que queda adherido a la fosa mandibular. Esa es otra condición que tiene ciertas maniobras para... Otra condición es la luxación discal sin reducción, que en muchos casos, no en el 100%, los pacientes que tienen luxación discal con reducción pueden transformarse esta lesión en una luxación discal sin reducción. Pasan de con reducción a sin reducción. El disco queda adelantado y durante todo el intento de la cabeza mandibular de avanzar y sobrepasar el polo posterior no lo logra, restringe el movimiento y el paciente no puede tener una apertura normal y tampoco hay ruido. ¿Ok? Ahora, como el movimiento rotacional de la mandíbula es aproximadamente, se refleja en 20 milímetros de apertura, el paciente tiene garantizado, entre comillas, 20 milímetros de apertura.
que es distinto a muchas patologías neuromusculares donde el paciente abre 2-3 milímetros por una contractura, por ejemplo, una contractura miotática, por ejemplo. Y el paciente no puede abrir más de 2 o 3 milímetros. Eso es una forma de hacer diagnóstico diferencial con una patología articular de una luxación discal sin reducción, donde el paciente puede abrir 20 milímetros. Ahora, esta condición con el tiempo, en muchos casos el paciente va progresivamente aumentando la apertura con el tiempo, pero el disco permanece luxado. En la resonancia magnética, forma, acá está la cabeza mandibular, el disco se encuentra acá adelante. Ustedes lo pueden ver acá, el disco en esta imagen más negrita, ¿verdad? Que está siendo deformado por la presión que ejerce la cabeza mandibular tratando de avanzar, de trasladarse, y aquí lo ven como una forma como de una Z, el disco completamente luxado, impidiendo la traslación normal de la cabeza mandibular. En una imagen, en un video, podemos ver acá, el disco se encuentra en esta zona, plegado, y trabando el movimiento. Aquí no hay salto de la cabeza mandibular en el polo posterior, y el disco traba el movimiento de la articulación de la cabeza mandibular. En una resonancia magnética podemos ver acá, la cabeza mandibular acá se encuentra, acá está el conducto auditivo, cabeza mandibular, disco articular acá, y esta zona blanca que es un edema intraarticular, que se observa de esa manera. El disco avanza, empuja el disco, aquí se flecta este disco, ahí está el contenido del edema inflamatorio, y la cabeza mandibular no logra avanzar hasta enfrentar la eminencia articular. En general, la luxación discal con y sin reducción presenta deformación del disco. El único caso donde hay una luxación discal y este disco se puede recapturar porque está con su morfología intacta es en el caso del síndrome del latigazo, cuando una persona la chocan en un automóvil por la parte posterior, lleva su cabeza con violencia hacia atrás, luego hacia adelante, abre la boca, luego la cierra con violencia y el disco permanece adelantado, y el paciente relata después del accidente que está trabada su movimiento mandibular. Eso corresponde a una luxación discal sin reducción por un síndrome del latigazo, en donde con una maniobra de manipulación de la mandíbula se logra recapturar este disco articular, llevarlo a posición, y después de pequeños cuidados post-operatorios, el paciente puede recuperar su funcionalidad articular con el disco. La subluxación articular es otra condición que se da en los pacientes, especialmente aquellos que son hiperlaxos. Los pacientes hiperlaxos tienen tendencia, y que tienen además una cavidad glenoidea con cierta profundidad, porque si esta cavidad glenoidea es plana, en general no sufren de subluxación. Condiciones morfológicas en donde hay una eminencia articular que permite que este cóndilo, esta cabeza mandibular, avance y luego tenga dificultades para retornar a la fosa mandibular. En los casos de la subluxación articular, el paciente con una maniobra con sus manos logra normalmente volver a la articulación a sus posiciones. Esa es la subluxación articular. El paciente la puede controlar con alguna indicación y todo. Se asocia a hiperlaxitud ligamentaria sistémica, pacientes muy hiperlaxos con eminencia articular que permitan, como les decía, que esta subluxación se provoque. El test de Peyton, que también fue nombrado en la clase anterior, tiene 9 puntos, a lo mejor ya lo conocen, se los recuerdo, donde se ve la hiperextensión del brazo. Si los dos brazos tienen, bueno, son 2 puntos, el pulgar tocando el brazo por una hiperextensión de la mano hacia atrás, una hiperflexión, las dos manos iguales son 4 puntos, el índice a 90 grados, al menos, son 6 puntos las dos manos, que la pierna también tenga una hiperflexión, la pierna se va como hacia atrás, como que se pone convexa hacia atrás. Si lo tienes son 6 puntos, son 2 puntos más, son 8 puntos, y tocarse la punta de los dedos de los pies son 9 puntos. Esos son los 9 puntos del test de Peyton. Sobre 4 puntos se considera que el paciente es hiperlaxo. Es muy fácil, es un test muy fácil de hacerle a los pacientes, y ustedes se van a dar cuenta que hiperlaxo, que a lo mejor es ansioso, que a lo mejor tiene problemas de sueño, que tiene reflujo gastroesofágico, solamente con haberle tomado las manos, haber movilizado sus dedos, su brazo, su pierna, y pueden sacar como conclusiones varias cosas de las cuales hay que tomar algunas decisiones.
articular, bueno, es en donde la cabeza mandibular sobrepasa la eminencia articular, pero ya el paciente no puede volver a cerrar. Y ahí tiene que ocurrir un servicio de urgencia para ser nuevamente ubicada, para ser reducida su articulación, nuevamente ubicada en posición. Se caracteriza en general porque el paciente que llega con una articulación luxada, como progénica, la mandíbula se encuentra como adelantada y hay una depresión pretragiana. Nosotros normalmente delante del tronco tenemos un solo levantamiento, que es el polo lateral de la cabeza mandibular, en este caso se ve deprimido y el dorsal presenta una mordida invertida anterior. Esas son características generales. Como procesos inflamatorios que se pueden dar en concomitancia con las patologías que vimos anterior, está la sinovitis, que es la primera manifestación inflamatoria que tiene una articulación, que es la inflamación de esta cubierta interna que tiene la articulación y que aporta el fluido sinovial, que tapiza la parte interna de la articulación por su periferia, deja algunas zonas abiertas por donde se inserta el músculo pterígoido lateral en su haz superior, pero en general rodea la articulación. La retrodiscitis, que es la inflamación retrodiscal, que tal vez es la más dolorosa, la capsulitis, la artritis traumática y la ortoartritis, que es una enfermedad degenerativa con características. La retrodiscitis se caracteriza por un dolor agudo, pretragiana, y que se da normalmente por un golpe en el mentón, por caída, por un golpe de puño, por un golpe de alguna pelota haciendo deporte, y el paciente se caracteriza porque tiene dolor pretragiano, no puede cerrar su boca porque al cerrar y apretar sus dientes comprime la zona retrodiscal que está inflamada y que es muy dolorosa, y el paciente se mantiene en esta condición. Tiene su manejo, medicamentos, se puede utilizar algún aparato intraoral, bueno, hay varias formas. La osteoartritis, esta condición inflamatoria sintomática que genera erosión y fibrilación del cartílago, es decir, es una inflamación, es una condición degenerativa con un componente inflamatorio evidente, es decir, el paciente percibe dolor durante el movimiento. Se caracteriza porque el paciente presenta crépito, una sensación de arenilla dentro de la articulación, lo indica claramente en la región donde presenta el dolor y la sensación de arenilla en su boca. En las imágenes, en este caso en una tomografía, se puede ver, esta es una resonancia, pero en la tomografía, que es la imagen que mayor utilizamos, se ve la deformación del codo, donde estas erosiones superficiales se ven formación de osteofitos, acá, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Y se acompaña de la osteoartritis de crépito y dolor. Crépito y dolor, y eso puede generar alteraciones de movimiento, además. Dentro de los procesos aquí se produjo una alteración, pero aquí la artrosis la osteoartrosis es la que yo más le quiero hacer eh, referencia, que tiempo atrás se consideraba que era una enfermedad degenerativa, como que solamente hubiesen mediadores degenerativos. Es una proceso degenerativa con un componente inflamatorio. Los elementos que generan el proceso degenerativo son elementos proinflamatorios, esencialmente enzimas proteolíticas. ¿Ok? La osteoartrosis en general se produce más en la mujer, ya lo habíamos conversado, y aquí yo quiero hacer un pequeño agregado, un video que yo les voy a mostrar, que nosotros hicimos un estudio en la Facultad de Odontología para determinar si es un mediador que provoca, que estimula la generación de procesos degenerativos, y la articulación existe, como existen otras articulaciones que sufren procesos degenerativos en el cuerpo humano, en la cadera, en las rodillas, en la columna, etc. Y eso tiene con este video, que es muy interesante, y la sesión anterior yo escuchaba al doctor Quevedo hablar de los fenómenos hormonales. Bueno, fíjense ustedes que la mujer tiene más probabilidades de tener estas patologías generativas, porque el fenómeno del metabolismo óseo está mediado por la interacción entre el osteoblasto, esta célula que aquí está dibujada azul, y el osteoclasto, que es esta célula que está coloreada de color rojo. El osteoblasto le da la orden al osteoclasto para que reabsorba hueso. Uno de los elementos que el osteoblasto libera es el ranquel.
El RANKL, que es una proteína reguladora del metabolismo óseo, que el nombre en español es ligando el receptor activador del factor nuclear KB. Bueno, en esta imagen se ve que el osteoblasto está liberando RANKL. Este RANKL se une a un receptor RANK. Ahí está el receptor RANK del osteoclasto. El osteoclasto se une a otras células osteoclásticas, forma una célula multinucleada y comienza el trabajo de reabsorber hueso. Resulta que ese RANKL que libera el osteoblasto, no todo ese RANKL se va a unir al receptor RANK del osteoclasto, porque hay un elemento, otra proteína, denominada osteoprotegerina, que bloquea al RANK de tal manera de que no se pueda unir al receptor RANK del osteoclasto, que lo vamos a ver acá. El osteoblasto va a liberar RANKL, el RANK ligando, se va a unir al receptor RANK, pero aparece la osteoprotegerina también, esta amarilla que aparece aquí, que se va a unir al RANKL y no se puede unir este RANKL al receptor RANK y el osteoclasto no se activa. ¿Dónde está lo importante? Que los estrógenos son mediadores que generan la producción de osteoprotegerina. Y en la mujer, en la etapa pre o menopáusica, donde disminuyen o desaparecen en alguna medida sus estrógenos, no se genera esta osteoprotegerina que evita que el RANKL se una al receptor RANK del osteoclasto. Esa es la importancia entonces de que los pacientes, adultos mayores, mujeres con enfermedad degenerativa, deben ir y estar controladas con su médico ginecólogo para que les controle la patología. ¿Ok? Interesante. En donde se ve un disco perforado y va rozando la cabeza mandibular con la estructura ósea, la fosa mandibular y eminencia. Y en ese momento entonces es cuando se produce entonces el crépito por el roce de una estructura ósea irregular, erosionada, con otra estructura irregular y erosionada, con un alto coeficiente de roce, lo cual produce más destrucción celular y todos los procesos biológicos que son. En este otro video vamos a ver otro fenómeno degenerativo. Fíjese usted acá, está una cabeza mandibular, lo que está ahí es el disco articular que está perforado y el fibrocartílago está desprendido del hueso subcondral. Miren cómo levanta al fibrocartílago el instrumento del doctor Tanaka, un gran investigador. Formas de enfermedad degenerativa. El problema está que a lo mejor esta condición, a lo mejor ni en una resonancia magnética la podemos ver. A lo mejor se ve solamente en una artroscopía. Eso tiene propiedad el doctor Quevedo para darle una respuesta posteriormente. Del natural, la enfermedad degenerativa puede tener varias formas, la podemos ver como erosiones en distintos sectores de la cabeza mandibular. Acá un osteofito y acá quistes subcondrales, estos acúmulos de líquido inflamatorio dentro de la cabeza mandibular, en este caso, que ha sido permeable por la ruptura de superficie. Nosotros que la enfermedad degenerativa produce esto, cambios en la oclusión, la mandíbula rota hacia atrás y se produce una mordida abierta anterior y un tope molar posterior. Son secuelas de la enfermedad degenerativa. Cuando se dan enfermedades degenerativas en niños, el resultado es catastrófico. Se producen grandes deformaciones, sobre todo en niños en crecimiento cuando tienen, por ejemplo, una enfermedad reumatoidea. Otra condición que también está expuesta a la articulación es la anquilosis, normalmente producto de algún trauma, donde se ha producido un hematoma intraarticular y que esto ha generado entonces una formación de tejido óseo y el atrapamiento en esta estructura ósea de la cabeza mandibular y la falta de movilidad. Es importante cuando hay trauma mandibular mover la mandíbula. Eso ustedes lo pueden, ¿verdad?, conversar con el doctor Quevedo. Les quiero mostrar finalmente un caso que me llegó, que yo lo había visto en la literatura, no me había llegado nunca un caso, de una niña que tuvo un accidente automovilístico y tiene restricción de la apertura después de 1 año y medio. Yo sospeché en una
La articulación sana se ve normal, cabeza mandibular, fosa mandibular, pero el lado opuesto, fíjense ustedes, rompió en el accidente el techo de la fosa mandibular y el cóndilo en este tiempo se fue deformando e introduciendo dentro de la fosa media del cerebro. La resonancia magnética, esta es la articulación sana, donde se ve el disco articular en buena posición, acá está la cabeza mandibular, el cerebro, ¿verdad? Se ve cómo el cóndilo mandibular emerge en la fosa media, levantando incluso la zona media del cerebro. La chica no tuvo, aparentemente, no ha tenido hasta ahora ninguna reacción neurológica extraña. Esta fue sometida, se sacó un trozo óseo, se dejó el fragmento que está dentro de el cerebro, dentro del cráneo, porque los neurocirujanos tuvieron temor de que al extraer este tejido pudiera desgarrar la meninge y vaciar el líquido cefalorraquídeo a través de la fosa mandibular. 4 meses, la chica tiene una muy buena apertura y está muy bien gracias a los estupendos cirujanos que tenemos acá y que yo recuerdo que cuando me llegó esta paciente, mi querido amigo Luis Quevedo no estaba en Chile. Yo lo llamé para que pudiese operarla él. La operó otro colega y amigo de él también y amigo mío. Bueno, esto es lo que yo les quería contar. Una visión general de los trastornos temporomandibulares, lo que se habla en la actualidad, que se habla del bruxismo en la actualidad, todos los fenómenos genéticos asociados, pero quiero rescatar de todo que no debemos dejar de lado la oclusión. Probablemente en individuos susceptibles, una buena estabilidad oclusal nos va a dar más salud en el tiempo que mantener una oclusión inestable. Yo sigo creyendo en eso, aun cuando hay algunos que parece que no lo creen mucho. Pero bueno, agradecidos, que tengan un muy buen día y cualquier información que necesiten, estoy a su disposición. Muchas gracias, un gusto para mí haber estado con ustedes.